En la primavera de 2011, Sofía, una joven de 19 años, se enfrentó a una sentencia que no figuraba en ningún código penal. Fue entregada como garantía viviente para saldar una deuda de honor en un pequeño y polvoriento pueblo de Extremadura. Su vida, hasta entonces un modesto lienzo de sueños sencillos, estudiar veterinaria, cuidar de sus hermanos pequeños y leer libros a escondidas bajo la tenue luz de una lámpara, se vio irrevocablemente truncada por una promesa hecha por su abuelo décadas atrás. Durante los meses que siguieron a esa decisión, su existencia se convirtió en un laberinto de silencio, miedo y sumisión, atrapada en la inmensa y solitaria finca de un déspota terrateniente. Su futuro ya no le pertenecía. Era una moneda de cambio en un juego de honor masculino que ella no había elegido. Cada amanecer era un recordatorio de su condena, servir a un hombre hasta el día de su muerte. Sin embargo, en medio de esa desolación, una inesperada vulnerabilidad en su captor le ofreció una única y peligrosa oportunidad de reescribir su destino. ¿Cómo alguien tan joven, despojada de todo futuro, encuentra la fuerza no solo para sobrevivir, sino para transformar su propia prisión en un inesperado legado? Antes de contarte cómo un simple gesto de humanidad en medio de la desolación abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que convirtió esta historia de servidumbre en un acto de justicia que nadie vio venir. La noticia no llegó con un grito, sino con un susurro que envenenó el aire de la humilde casa familiar. Fue una tarde de mayo, cuando el calor empezaba a agrietar la tierra, que un capataz de don Alejandro se presentó en la puerta. No necesitó levantar la voz. Las palabras, pronunciadas con una calma burocrática y cruel, cayeron como piedras sobre la mesa de la cocina. El viejo patrón, viudo, sin hijos y enfermo, reclamaba el pago de la deuda. No quería dinero ni tierras. Quería a Sofía. La quería en su finca como cuidadora personal y sirvienta, una garantía viviente del honor de su familia hasta que él exhalara su último aliento. El padre de Sofía, Julián, un hombre bueno pero quebrado por una vida de trabajo duro y silenciosa culpa, palideció. No protestó. En su mundo, la palabra de un hombre, especialmente una palabra empeñada a los poderosos, era una cadena más pesada que el hierro. El conflicto se instaló en el hogar no como una batalla, sino como una rendición inevitable, una plaga silenciosa que secó las risas y dejó solo el eco de la vergüenza. La deuda era una leyenda familiar, un cuento sombrío que se contaba en voz baja. Décadas atrás, el abuelo de Sofía, un hombre impulsivo y desesperado, había sido salvado de la cárcel y la ruina total por el padre de don Alejandro. El favor no tuvo precio monetario, sino una promesa de servidumbre incondicional. Si alguna vez lo necesitas, uno de los míos te servirá. Esa frase, suspendida en el tiempo, había pasado de generación en generación como una herencia maldita. Ahora, en pleno siglo XXI, la promesa se materializaba en la forma más feudal y devastadora posible. Para Julián, negarse era impensable. Significaba la deshonra total. El ostracismo en una comunidad donde el apellido y el cumplimiento de la palabra lo eran todo. Sería marcar a su familia para siempre como gente sin honor, indigna de confianza. Se sentía atrapado entre el amor por su hija y el peso aplastante de un código arcaico que le exigía sacrificarla. La madre de Sofía, Carmen, una mujer de fe inquebrantable, no se opuso verbalmente a su marido, pero su silencio era un grito. Sus noches se llenaron de rezos susurrados, de rosarios desgranados entre los dedos, mientras sus ojos, fijos en la oscuridad, buscaban un milagro que sabía que no llegaría. La casa se convirtió en una tumba de emociones no expresadas, donde el amor y el deber libraban una guerra sin cuartel en el corazón de cada uno. El pueblo no tardó en enterarse. En lugares así, las noticias no viajan, se filtran por las paredes de adobe y las miradas furtivas. Los vecinos, que antes saludaban a Sofía con cariño, ahora bajaban la vista o cruzaban de acera. Se convirtió en el centro de un coro de susurros. Algunos sentían una lástima impotente, una compasión silenciosa por la pobre muchacha. Pero la mayoría, por miedo o por una arraigada costumbre de no desafiar al poder, la juzgaba en silencio. Algo habrá hecho su familia, decían unos. Las deudas, tarde o temprano, se pagan, sentenciaban otros.
La familia de Sofía quedó aislada, envuelta en una burbuja de vergüenza. Para la comunidad, el acto de don Alejandro, aunque cruel, era una consecuencia lógica dentro de las reglas no escritas que siempre habían gobernado sus vidas. Él era el terrateniente, el poder, y ellos los jornaleros que habían servido en sus tierras durante generaciones. Esta no era una simple transacción, era la reafirmación de un orden social antiguo e inmutable. Sofía no solo estaba siendo entregada a un hombre, estaba siendo sacrificada en el altar de una tradición que protege a los fuertes y aplasta a los débiles. Su condena era, para muchos, la normalidad, una normalidad asfixiante y brutal. En los días previos a su partida, Sofía se movía por su casa como un fantasma. Cada objeto, cada rincón, le recordaba la vida que le estaban arrebatando. Los libros de biología que había conseguido con tanto esfuerzo parecían ahora una burla cruel, testimonios de un futuro que ya no existiría. Su mayor anhelo, el de convertirse en veterinaria y sanar animales, se desvanecía como el polvo en el camino. Pasaba las horas observando a sus hermanos pequeños, memorizando sus risas, intentando grabar en su mente la sensación de sus abrazos. Les contaba cuentos por la noche con una calma que no sentía, ocultando su propio terror para no asustarlos a ellos. Era una joven callada y observadora, dueña de una inteligencia aguda que siempre había mantenido oculta tras una apariencia dócil y sumisa, como le habían enseñado. Nunca había sido una rebelde, su fuerza residía en su capacidad de resistir en silencio, de soñar en un mundo que no le ofrecía nada. Ahora, esa misma capacidad de resistencia se estaba convirtiendo en su única herramienta de supervivencia. No lloraba delante de nadie, guardaba sus lágrimas para la soledad de la noche, cuando el único testigo de su dolor era la luna que se filtraba por su pequeña ventana. La mañana de su partida, el sol de Extremadura parecía más blanco e implacable que nunca. Carmen le había preparado una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias, algo de ropa, un peine y el rosario que le colgó al cuello, susurrando una bendición con los labios temblorosos. No hubo una despedida formal, solo un silencio denso y doloroso. Julián la llevó en su viejo coche hasta la entrada de la finca de don Alejandro. El trayecto de apenas 20 minutos se sintió como una eternidad. Ninguno de los dos dijo una palabra. El paisaje de dehesas y encinas que Sofía siempre había amado, ahora le parecía una jaula sin barrotes. Al llegar a las imponentes puertas de hierro forjado, el corazón le latía con una fuerza sorda en el pecho. La finca era un mundo aparte, un largo camino de grava, árboles centenarios y una casona de piedra que se erguía como una fortaleza. Julián detuvo el coche, pero no se atrevió a bajar. Sus manos se aferraban al volante, sus nudillos blancos. «Sé fuerte, hija», fue todo lo que pudo decir, con la voz rota, sin atreverse a mirarla a los ojos. Sofía asintió, se bajó del coche y, sin mirar atrás, caminó hacia la enorme puerta de madera. El sonido del coche de su padre al alejarse fue el punto final de su vida anterior. Estaba sola. La puerta de la casona se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo. Un eco que pareció sellar su destino para siempre. El interior era aún más imponente y desolador de lo que había imaginado. Un vasto recibidor de mármol frío, techos altos de los que colgaban lámparas de araña cubiertas por un velo de polvo, y muebles oscuros tapados con sábanas blancas, como fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría. El aire olía a cerrado, a madera vieja y a una soledad tan densa que casi podía tocarse. Una mujer mayor, la única empleada que quedaba en la casa, la recibió con una mirada que no contenía ni compasión ni hostilidad, solo una indiferencia profesional. Le explicó sus obligaciones con una voz monótona y cansada: limpiar, cocinar, atender a don Alejandro y, sobre todo, no hacer ruido, no preguntar, no existir más allá de sus funciones. Su habitación no estaba en el ala principal, sino en el antiguo cuarto de servicio. Un espacio minúsculo con una cama estrecha, una ventana enrejada que daba a un muro de piedra y una bombilla desnuda colgando del techo. Esa primera noche, Sofía no lloró. Se quedó sentada en el borde del colchón, inmóvil, escuchando el silencio opresivo de la casa. Un silencio que era 1000 veces más ruidoso que cualquier grito.
Comprendió entonces que no solo había perdido su libertad, había sido borrada. Su vida anterior, sus sueños, su propia identidad se habían quedado al otro lado de aquella puerta de roble. Don Alejandro apareció al día siguiente. No era el monstruo que había imaginado, sino algo peor, un hombre consumido por la amargura y el desdén. Se movía con la lentitud que le imponía su enfermedad, pero sus ojos, pequeños y afilados, lo escrutaban todo con una agudeza implacable. No le dirigió la palabra directamente durante los primeros días. Daba órdenes a través de la otra empleada o simplemente señalaba las cosas con un gesto seco de su mano. La observaba constantemente, desde su sillón en el gran salón o desde el porche, mientras ella fregaba los suelos o arrancaba las malas hierbas del jardín descuidado. Su presencia era una presión constante en la nuca de Sofía, un recordatorio perpetuo de su condición. La trataba no como a una persona, sino como a un objeto, una posesión adquirida para cumplir una función. Se refería a ella como la muchacha, o, en ocasiones, con una crueldad calculada como el pago. Cada una de esas palabras era una pequeña humillación, una aguja que se clavaba en su orgullo y la despojaba de su nombre. Sofía aprendió rápidamente a volverse invisible, a moverse por la casa como una sombra, anticipando sus necesidades para evitar su ira. Sufría un agotamiento que no era solo físico, era el desgaste mental de vivir en un estado de alerta permanente, de medir cada paso, cada gesto, cada respiración para no perturbar al hombre que era, a la vez, su juez, su carcelero y su dueño. Los días se fundieron en una rutina gris y asfixiante, una repetición interminable de tareas que carecían de propósito más allá de llenar las horas. Sofía se levantaba antes del amanecer, cuando la casa aún estaba sumida en una oscuridad fría, y comenzaba su jornada. Limpiaba estancias que llevaban décadas sin ser utilizadas, pulía plata que nunca se pondría sobre la mesa, preparaba comidas complejas para un hombre que apenas probaba bocado, movido más por el capricho de dar una orden que por el hambre. El silencio era su compañero constante. La otra sirvienta, una mujer llamada Elvira, apenas intercambiaba con ella más que las palabras estrictamente necesarias. Llevaba 30 años sirviendo a don Alejandro y había aprendido que la mejor forma de sobrevivir era no ver, no oír y no hablar. Para Elvira, Sofía no era una aliada, sino una complicación, otra pieza en el tablero de un amo impredecible. La soledad de Sofía era absoluta. Estaba atrapada en una isla de piedra y silencio, rodeada por un mar de dehesa. A veces, mientras limpiaba la inmensa biblioteca, sus dedos rozaban los lomos de cuero de los libros. Sentía un anhelo tan profundo, una sed tan desesperada de palabras, de historias, de otros mundos, que le dolía físicamente. Una tarde, incapaz de resistir, tomó un viejo ejemplar de poemas y lo escondió bajo su delantal. Por la noche, a la luz temblorosa de su bombilla, leía en susurros, un acto clandestino de rebelión que la mantenía conectada con la persona que solía ser. La desconexión con el mundo exterior era total y deliberada. No había televisión, ni radio, ni periódicos. El único teléfono de la casa estaba en el despacho de don Alejandro, un territorio prohibido para ella. Cualquier contacto con su familia le fue negado desde el primer día. «Tu vida de antes ha terminado», le había dicho Elvira, con una frialdad que no dejaba lugar a la réplica. Al principio, Sofía pasaba las noches pensando en sus padres y hermanos, imaginando sus vidas sin ella. Se preguntaba si su padre sentía remordimientos, si su madre seguía rezando por ella. Con el tiempo, esa nostalgia se fue tiñendo de una amargura sorda. Se sentía traicionada, no solo por el cruel terrateniente, sino por el código de honor que había exigido su sacrificio. ¿Qué clase de honor era aquel que se construía sobre la vida destrozada de una hija? La culpa, sin embargo, también la corroía. Sabía que su presencia en aquella finca era lo único que protegía a su familia del ostracismo y la ruina. Estaba pagando una deuda que no era suya, pero cuya carga sentía como propia. Esta dualidad la desgarraba por dentro, el resentimiento hacia un sistema injusto y la aceptación de su papel como protectora de los suyos. Se había convertido en un sacrificio viviente, y el peso de ese altar invisible la aplastaba un poco más cada día, vaciándola de esperanza y endureciendo su corazón con una capa de resignación protectora. Un día de otoño, cuando el viento frío barría las hojas secas por el camino de grava, don Alejandro decidió poner a prueba sus límites de una forma particularmente cruel.
Su perro de caza, un viejo mastín al que apreciaba más que a cualquier ser humano, había muerto durante la noche. En lugar de pedirle a uno de los jornaleros que lo enterrara, le ordenó a Sofía que lo hiciera. Le entregó una pala y le señaló un lugar al fondo del jardín, bajo un alcornoque centenario. La tierra estaba dura y llena de raíces. Para Sofía, que soñaba con sanar animales, cavar la tumba de uno con sus propias manos fue una tortura silenciosa. Le llevó horas, el esfuerzo físico era brutal, pero el dolor emocional era mucho peor. Don Alejandro la observó todo el tiempo desde el porche, sin decir una palabra, con una expresión indescifrable en su rostro. No era sadismo lo que parecía moverle, sino una especie de curiosidad fría, como un científico observando la reacción de un espécimen bajo presión. Cuando Sofía terminó, cubierta de tierra y sudor, con las manos ensangrentadas y el alma rota, simplemente se dio la vuelta y entró en la casa. No hubo una palabra de agradecimiento, ni un reconocimiento del esfuerzo, solo el silencio. Esa noche, Sofía no leyó, se quedó mirando la pared de su cuarto, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. La joven, que soñaba con un futuro, se había desvanecido. En su lugar, quedaba una superviviente, alguien que había aprendido a apagar sus emociones para poder seguir respirando. El primer invierno en la finca fue el más largo de su vida. El frío se metía en los huesos, un frío húmedo que parecía emanar de las propias paredes de piedra de la casona. La salud de don Alejandro empeoró. Sus días de paseos por la finca se acabaron y quedó confinado en su sillón junto a la chimenea, cada vez más irascible y dependiente. Ahora, además de sus tareas habituales, Sofía tenía que atender sus necesidades más personales. Ayudarle a vestirse, servirle los caldos que eran su único alimento y soportar sus repentinos ataques de furia que nacían de la frustración de ver su cuerpo traicionándole. El desgaste en Sofía era visible. Había perdido peso, su piel había adquirido una palidez enfermiza y unas profundas ojeras amorataban sus ojos, dándole un aspecto de perpetuo cansancio. Se movía con una lentitud mecánica, sus gestos vacíos de cualquier energía vital. Las pesadillas se hicieron frecuentes. Soñaba que corría por el campo, pero la finca se estiraba hasta el infinito, sin permitirle escapar nunca. La esperanza, aquel frágil motor que la había mantenido en pie los primeros meses, se había extinguido por completo. El primer invierno en la finca fue el más largo de su vida. El frío se metía en los huesos, un frío húmedo que parecía emanar de las propias paredes de piedra de la casona. La salud de don Alejandro empeoró. Sus días de paseos por la finca se acabaron y quedó confinado en su sillón junto a la chimenea, cada vez más irascible y dependiente. Ahora, además de sus tareas habituales, Sofía tenía que atender sus necesidades más personales. Ayudarle a vestirse, servirle los caldos que eran su único alimento y soportar sus repentinos ataques de furia que nacían de la frustración de ver su cuerpo traicionándole. El desgaste en Sofía era visible. Había perdido peso, su piel había adquirido una palidez enfermiza y unas profundas ojeras amorataban sus ojos, dándole un aspecto de perpetuo cansancio. Se movía con una lentitud mecánica, sus gestos vacíos de cualquier energía vital. Las pesadillas se hicieron frecuentes. Soñaba que corría por el campo, pero la finca se estiraba hasta el infinito, sin permitirle escapar nunca. La esperanza, aquel frágil motor que la había mantenido en pie los primeros meses, se había extinguido por completo. Ya no pensaba en el futuro, porque el futuro era simplemente una sucesión de días idénticos al presente. Su existencia se había reducido a un ciclo de servidumbre y agotamiento, una condena sin fecha de finalización, pues dependía de la muerte de otro. Tras casi un año de cautiverio, Sofía había alcanzado un punto de quiebre. La resignación se había convertido en una desesperanza tan profunda que algunos días le costaba encontrar una razón para levantarse de la cama. La idea de la fuga, antes un pensamiento recurrente, se había vuelto absurda. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría, sin dinero, sin ayuda, sabiendo que su huida traería la deshonra y la ruina sobre su familia? Se sentía atrapada en una telaraña tejida con hilos de deber, miedo y honor ajeno. Una noche, mientras recogía la bandeja de la cena del despacho de don Alejandro, lo encontró sumido en un sueño agitado en su sillón. Sobre la mesa, junto a una botella de coñac a medio vaciar, había una pila de cartas. Una de ellas, con el membrete de un bufete de abogados de la ciudad, había caído al suelo. Movida por un impulso que no supo explicar, la recogió. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. Hablaba de sobrinos impacientes, de disputas por la herencia y de la necesidad de actualizar el testamento.
No era una revelación, pero fue la primera pieza de información del mundo exterior que obtenía en meses. Por primera vez vio a don Alejandro no como un poder monolítico y eterno, sino como un hombre vulnerable, asediado por su propia familia. No nació en ella una chispa de esperanza, sino algo más práctico y frío, la conciencia de que su carcelero también tenía debilidades. Y en esa fortaleza sitiada, ella era la única persona que estaba dentro de los muros. Aquella carta olvidada en el suelo del despacho no fue una llave, pero sí la primera grieta en el muro de su prisión. A partir de ese momento, Sofía dejó de ver a don Alejandro únicamente como su captor, y empezó a observarlo como un estratega observa a su adversario. Se convirtió en una experta en su decadencia. Aprendió a interpretar el significado de cada carraspeo, a distinguir entre el dolor real y el que usaba para manipular, a medir la profundidad de su soledad en el nivel de coñac que quedaba en la botella al final de la noche. Su trabajo ya no era solo una servidumbre mecánica, se transformó en una recopilación de datos, una vigilancia silenciosa y constante. Notaba cómo sus manos temblaban al intentar firmar un documento, cómo su mirada se perdía en el jardín durante horas, como si buscara fantasmas entre los árboles. Escuchaba sus conversaciones telefónicas con el administrador de sus fincas, absorbiendo detalles sobre cosechas, precios y disputas de lindes. No lo hacía con un plan concreto en mente, sino por un instinto de supervivencia recién despertado. El conocimiento era la única forma de poder a su alcance, y empezó a acumularlo con la paciencia de un insecto que construye su nido grano a grano. Cada debilidad que descubría en él era un pequeño ladrillo para su propia fortaleza interior, un recordatorio de que aquel hombre, a pesar de todo su poder, era tan mortal y frágil como cualquier otro. La enfermedad de don Alejandro avanzaba sin piedad, y con ella la naturaleza del trabajo de Sofía se transformó radicalmente. Las tareas de limpieza y cocina pasaron a un segundo plano, eclipsadas por las exigencias de un cuerpo que se desmoronaba. Ahora era ella quien le administraba las medicinas a sus horas, quien le ayudaba a levantarse del sillón cuando sus piernas se negaban a obedecerle, quien soportaba el olor agrio de la enfermedad que impregnaba la habitación principal. Esta intimidad forzada era una nueva forma de tortura. Tener que tocar la piel de aquel hombre, sentir la fragilidad de sus huesos bajo sus manos, era una violación de sus propios límites que la dejaba exhausta y con náuseas. Sin embargo, esta proximidad también le dio un acceso sin precedentes a su mente. En sus momentos de debilidad, don Alejandro dejaba caer las máscaras. A veces, en medio de un delirio febril, la confundía con su difunta esposa y le hablaba con una ternura que helaba la sangre. Otras veces, le contaba con una lucidez amarga historias de su juventud, de traiciones familiares, de cómo sus sobrinos solo esperaban su muerte para lanzarse sobre su patrimonio como buitres. Sofía escuchaba en silencio, sin ofrecer consuelo ni juicio. Era un confesionario sin absolución. Cada confidencia, cada lamento, era una pieza más en el complejo rompecabezas de aquel hombre y en el mapa de su propia y posible escapatoria. La noche que todo cambió llegó sin previo aviso, en una de esas tormentas de finales de verano que sacuden Extremadura. Los truenos retumbaban contra los gruesos muros de la casona y la lluvia golpeaba los cristales con furia. Don Alejandro estaba más agitado de lo normal, quejándose de un dolor agudo en el pecho que atribuía a la humedad. Sofía le había preparado una infusión y estaba a punto de retirarse a su cuarto cuando oyó un sonido seco, un golpe sordo seguido de un silencio antinatural. Corrió hacia el salón y lo encontró en el suelo junto a su sillón, con el rostro contraído en una mueca de agonía y la mano izquierda aferrada al pecho. El pánico la paralizó por un instante. Su primer pensamiento, oscuro y fugaz, fue que aquella podía ser su liberación, pero fue solo un destello. Inmediatamente, un instinto más poderoso se apoderó de ella, el de la acción. Recordó haber leído en uno de sus viejos libros de biología sobre los síntomas de un infarto. No había tiempo para dudar. El único teléfono estaba en el despacho cerrado con llave y Elvira dormía en el ala opuesta de la casa. Estaba sola. Con una fuerza que no sabía que poseía, lo arrastró con cuidado para colocarlo en una posición más segura, le aflojó el cuello de la camisa y le abrió las vías respiratorias, tal y como había leído. Su mente, antes nublada por la desesperanza, ahora funcionaba con una claridad asombrosa y fría. Mientras mantenía la calma en el interior, su cuerpo actuaba con una urgencia febril. Sabía que cada segundo contaba.
La única forma de pedir ayuda era llegar al pueblo, a más de 5 kilómetros de distancia por un camino embarrado y oscuro. Sin pensarlo 2 veces, cogió las llaves del viejo todoterreno que don Alejandro ya no usaba y que siempre estaban colgadas junto a la puerta trasera. Nunca había conducido, pero había observado a su padre y a los jornaleros hacerlo miles de veces. El motor tosió y se quejó antes de arrancar con un rugido que pareció desafiar a la tormenta. Condujo a través de la noche, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndole en la garganta, luchando contra el barro y la visibilidad casi nula. Llegó a la casa del médico del pueblo como una aparición, descalza, cubierta de barro y con la ropa empapada. No necesitó dar muchas explicaciones, su rostro lo decía todo. El viaje de vuelta, con el coche del médico siguiéndola, fue un borrón de luces parpadeantes y el sonido incesante de la lluvia. Cuando llegaron, don Alejandro seguía con vida, respirando débilmente. El médico, tras estabilizarlo, la miró con una mezcla de asombro y respeto. «Le has salvado la vida, muchacha», le dijo. «Unos minutos más y no lo habría contado». En ese momento, Sofía no sintió orgullo ni alivio, solo un vacío helado. Acababa de salvar al hombre que la mantenía prisionera. Los días que siguieron al infarto sumieron la casa en un silencio denso, el silencio de una convalecencia lenta y precaria. Don Alejandro sobrevivió, pero quedó severamente debilitado, confinado en su cama, completamente dependiente de Sofía para cada una de sus necesidades. Elvira, la otra sirvienta, superada por la situación, se despidió con una excusa vaga, dejando a Sofía como la única y absoluta responsable de la finca y de su dueño. La dinámica de poder se había invertido de una forma extraña y perversa. Físicamente, él estaba a su merced. Podría haberlo dejado morir, podría haber huido, pero no lo hizo. Algo dentro de ella, quizás el vestigio de la joven que quería sanar animales o simplemente un código moral inquebrantable, se lo impidió. Lo cuidó con una diligencia profesional y distante. Le cambiaba los vendajes, le leía en voz alta los periódicos atrasados para mantener su mente activa y gestionaba las llamadas del administrador tomando notas precisas sobre los asuntos de la finca. Don Alejandro, por su parte, la observaba desde su lecho con una nueva mirada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una curiosidad silenciosa y a veces por algo que parecía un atisbo de gratitud. Ya no la llamaba la muchacha, empezó a llamarla por su nombre, Sofía. Una tarde, casi 2 meses después del infarto, cuando ya era capaz de sentarse en su sillón junto a la ventana, don Alejandro le hizo una petición inesperada. «Llama al notario, que venga mañana». Su voz era débil, pero su tono no admitía réplica. Sofía obedeció sin hacer preguntas. Al día siguiente, un hombre de aspecto severo llegó desde la ciudad. Se encerraron en el despacho durante más de 2 horas. Sofía continuó con sus tareas, intentando ignorar el nudo de ansiedad que se le había formado en el estómago. ¿Estaría deshaciendo algún acuerdo? ¿Vendiendo alguna tierra? Temía que cualquier cambio pudiera afectarla, que su precaria estabilidad se viera amenazada. Cuando la reunión terminó, don Alejandro la llamó. El notario seguía allí, con su maletín abierto sobre la mesa. «Firma aquí», le ordenó don Alejandro, señalando un espacio en un documento grueso y lleno de sellos. Sofía miró al notario, que asintió con un gesto profesional. Su mano temblaba mientras cogía la pluma. No entendía nada, pero obedeció. Mientras su firma se secaba en el papel, sus ojos captaron un fragmento del texto. «Y lego en su totalidad y como única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a doña Sofía». El aire se le escapó de los pulmones. Era su nombre. Estaba nombrando heredera a la mujer que había entregado como garantía. Aquella firma no fue un acto de liberación, sino el inicio de una nueva y más compleja forma de cautiverio. La esperanza que nació en ese despacho era un veneno de acción lenta. Sofía ahora vivía en una tensión constante, atrapada entre un futuro inimaginable y un presente insoportable. Cada mañana al despertar, su primer pensamiento era si don Alejandro seguía vivo. Y cada vez que lo veía respirar, una mezcla de alivio y una terrible culpa la invadía. Se había convertido en la guardiana de la vida del hombre cuya muerte representaba su única libertad.
Su lealtad, antes una estrategia de supervivencia, ahora era una actuación que debía perfeccionar cada día. Tenía que cuidarlo, asegurarse de que estuviera cómodo, anticipar sus necesidades, todo mientras una parte de ella contaba los días, los latidos de su frágil corazón. El miedo a que él cambiara de opinión era una sombra constante. ¿Y si se recuperaba lo suficiente como para llamar de nuevo al notario? ¿Y si en un arrebato de su antigua crueldad decidía revocar el testamento y dejarla sin nada? O peor, condenarla a servir a los sobrinos que tanto odiaba. La finca ya no era solo su prisión física, se había convertido en un laberinto psicológico. Estaba atrapada en un juego macabro donde la victoria final significaba convertirse en la heredera de su propio carcelero. El testamento no fue una llave, sino una nueva jaula, una dorada y mucho más compleja. Sofía comprendió rápidamente que ser la heredera en secreto no le otorgaba ningún poder real, al contrario, la hacía infinitamente más vulnerable. Cada día se convertía en un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja. Tenía que mantener con vida al hombre que era su carcelero, mientras el mundo exterior, encarnado en los sobrinos que llamaban ocasionalmente, esperaba con impaciencia su muerte. La ansiedad era un veneno que se filtraba en su sueño. ¿Y si don Alejandro, en un momento de lucidez o de rencor, decidía cambiar de nuevo su última voluntad? La pasividad, se dio cuenta, era una sentencia de muerte para su frágil esperanza. No podía limitarse a esperar, tenía que prepararse. Su primera decisión estratégica fue transformar la inmensa biblioteca de la casa. Dejó a un lado las novelas y los poemarios que habían sido su único refugio, y se sumergió en la otra mitad de la colección, la que hablaba de la tierra. Devoró manuales de agronomía, tratados sobre la cría del ganado, libros de contabilidad agrícola y viejos textos de derecho agrario. Estudiaba por la noche, a la luz de una pequeña lámpara, con la misma disciplina con la que antes soñaba con ser veterinaria. No buscaba solo conocimiento, buscaba un arsenal. Cada dato sobre la rotación de cultivos, cada detalle sobre la gestión del agua, cada apunte en los márgenes de un viejo libro de cuentas era un arma que añadía a su defensa. Estaba construyendo, en silencio y en la oscuridad, los cimientos de la mujer que necesitaría ser si algún día llegara a heredar aquella tierra. La dependencia de don Alejandro se convirtió en su puerta de entrada al centro neurálgico de la finca, el despacho. Antes un santuario prohibido, ahora era un territorio que debía conquistar. Empezó con peticiones sencillas de su patrón. Sofía, búscame el contrato de la almazara. Sofía, encuentra la factura del último cargamento de pienso. Al principio, se perdía en el caos de papeles amarillentos y carpetas desordenadas que cubrían cada superficie. Pero en lugar de limitarse a encontrar lo que le pedían, comenzó a organizar. Noche tras noche, después de que don Alejandro se durmiera, ella regresaba al despacho y con una paciencia infinita clasificaba décadas de historia de la finca. Creó un sistema de archivo lógico, separando contratos, escrituras, facturas y correspondencia. En el proceso, no solo ordenaba el papel, sino que ordenaba en su mente el complejo entramado del patrimonio. Aprendió los nombres de cada arrendatario, las fechas de vencimiento de cada acuerdo, las disputas del INDES con los vecinos y, lo más importante, el flujo de dinero. Se convirtió en la memoria viva de los negocios de don Alejandro, un archivo andante cuya eficiencia empezó a sorprender al propio terrateniente. Él ya no tenía que esforzarse por recordar, solo tenía que preguntar. Sin que él se diera cuenta, Sofía había dejado de ser sus manos y sus pies para convertirse sigilosamente en una extensión de su mente. Y desde esa posición empezó a ver las grietas, las ineficiencias y las oportunidades que el viejo patrón, cansado y enfermo, ya no era capaz de percibir. El primer enfrentamiento con el mundo exterior llegó a través del hilo telefónico. El administrador de la finca, un hombre llamado Ricardo, acostumbrado a tratar directamente con don Alejandro, llamaba para discutir un problema urgente con uno de los principales compradores de corcho. Don Alejandro, demasiado débil ese día, le hizo un gesto a Sofía para que tomara la llamada. «Dile lo que sea», susurró con voz ronca. Con el corazón martilleándole en el pecho, cogió el auricular. La voz de Ricardo al otro lado era condescendiente, impaciente. «¿Quién eres tú? Pásame con el señor». Sofía respiró hondo, aferrándose a los datos que había memorizado de los archivos. «Don Alejandro no puede ponerse. Soy Sofía, estoy a su cargo. Conozco los detalles del acuerdo de 2008 y la última oferta que hicieron el mes pasado. El problema no está en el precio, sino en la cláusula de transporte». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea.
Ricardo, que esperaba tratar con una simple sirvienta, se encontró con alguien que manejaba cifras y cláusulas con una precisión inesperada. La conversación cambió de tono, ya no era un hombre poderoso hablando con una subordinada, sino una negociación entre dos personas informadas. Aunque su voz temblaba ligeramente, sus argumentos eran sólidos, basados en los documentos que había estudiado. Cuando colgó, no se sentía victoriosa, sino exhausta. Pero había logrado algo fundamental, había demostrado que no era una simple intermediaria, era una fuente de información fiable. Fue la primera vez que su conocimiento se traducía en una diminuta, pero real, parcela de poder. Envalentonada por su pequeño éxito con el administrador, Sofía cometió su primer gran error de cálculo. Observando que una de las cercas del perímetro norte de la finca estaba peligrosamente deteriorada, poniendo en riesgo a un rebaño de ovejas, decidió tomar la iniciativa. Consultó los libros de cuentas, encontró el contacto de un proveedor que había trabajado antes para la finca y, en nombre de don Alejandro, encargó el material para la reparación. Cuando el camión del proveedor llegó a la finca, se encontró con la oposición frontal del capataz, un hombre rudo y leal a don Alejandro llamado Mateo. «Yo no he recibido ninguna orden del patrón», le espetó a Sofía delante de los demás jornaleros. «¿Desde cuándo una criada se encarga de estas cosas?». La humillación fue pública y brutal. Sofía intentó explicar la urgencia, la lógica de su decisión, pero sus palabras se perdían en el aire. Para Mateo y los demás, ella había cruzado una línea invisible. Era una cosa ser la voz del patrón al teléfono y otra muy distinta, tomar decisiones que afectaban al trabajo diario de los hombres. Tuvo que llamar al proveedor y cancelar el pedido, soportando las miradas de desdén de los trabajadores. Esa noche, en la soledad de su cuarto, comprendió una lección dolorosa. La autoridad no se heredaba solo con un testamento, ni se ganaba con el conocimiento. Había que construirla, y hacerlo de frente, como un hombre, no era una opción para ella. Tendría que encontrar otro camino, uno más sutil. La humillación con el capataz la obligó a repensar por completo su estrategia. Se dio cuenta de que no podía imponer su autoridad, así que tendría que seducirla. Dejó de intentar gestionar desde arriba y empezó a trabajar desde abajo. Cambió su enfoque de los papeles y las cifras a las personas. Empezó a pasar más tiempo fuera de la casona, en los campos, no para dar órdenes, sino para observar y escuchar. Llevaba agua fresca a los jornaleros durante las horas de más calor, una cortesía que nadie, ni siquiera don Alejandro en sus buenos tiempos, había tenido con ellos. Se interesaba por sus familias, preguntando por la salud de una esposa o los estudios de un hijo. Utilizaba la información que había acumulado no para demostrar que sabía más, sino para resolver pequeños problemas que a ellos les complicaban la vida. Agilizaba el pago de una factura de un proveedor de herramientas, se aseguraba de que el botiquín del almacén estuviera siempre bien surtido o intercedía sutilmente ante don Alejandro para conseguir un adelanto para una emergencia familiar. No buscaba su lealtad, sino su confianza. Lentamente, la percepción que tenían de ella comenzó a cambiar. Dejaron de verla como la muchacha del patrón y empezaron a referirse a ella como Sofía. Mateo, el capataz, aunque seguía mostrándose hosco, empezó a dirigirle la palabra para comentarle problemas, en lugar de ignorarla. Estaba tejiendo una red de alianzas silenciosas, basada en el respeto mutuo y la utilidad práctica, una red mucho más fuerte que cualquier orden gritada. La prueba de fuego para su nueva estrategia llegó con una crisis que amenazó uno de los activos más valiosos de la finca, el ganado bravo. Una extraña enfermedad comenzó a afectar a los terneros más jóvenes, una dolencia que los jornaleros no reconocían y que los debilitaba rápidamente. El administrador estaba de viaje y el veterinario habitual de la comarca no respondía al teléfono. El pánico empezó a cundir. Mateo y sus hombres se sentían impotentes. Fue entonces cuando Sofía recurrió a su sueño olvidado. Desempolvó sus viejos libros de veterinaria y, cruzando sus apuntes con las observaciones directas que hizo en los corrales, llegó a una hipótesis. Los síntomas, fiebre alta, apatía y lesiones en las mucosas, apuntaban a una infección vírica poco común en la zona. Recordó haber leído sobre un centro de investigación veterinaria en la Universidad de Cáceres. Sin dudarlo, cogió el todoterreno y condujo las 2 horas que la separaban de la ciudad. No llegó como la dueña de una finca, sino como una estudiante desesperada.
Su conocimiento detallado de los síntomas y su pasión evidente impresionaron a un joven investigador que accedió a acompañarla de vuelta a la finca con el equipo necesario para tomar muestras. Juntos trabajaron hasta bien entrada la noche. El diagnóstico confirmó la sospecha de Sofía. El tratamiento que propuso el investigador salvó a la mayoría de los animales. Cuando todo terminó, Mateo se le acercó y por primera vez la miró a los ojos con un respeto inequívoco. «Gracias, Sofía», dijo, «sin ti los habríamos perdido». Aquella victoria no solo le ganó el respeto de los hombres, sino que consolidó su posición de una forma que ningún documento legal podría haberlo hecho. La noticia de su intervención llegó a oídos de don Alejandro, no a través de ella, sino del administrador, a quien el propio Mateo había llamado para informarle de lo sucedido. Por primera vez, el viejo terrateniente vio en Sofía no solo a una cuidadora leal o a una heredera secreta, sino a una gestora competente, alguien capaz de proteger su legado con una inteligencia y una determinación que sus propios sobrinos jamás habían demostrado. La dinámica entre ellos cambió por última vez. Sus conversaciones ya no eran sobre su salud o sus recuerdos, sino sobre el futuro de la finca. Le pedía su opinión sobre la venta de una partida de ganado, sobre la renegociación de un contrato de arrendamiento. Le entregó las llaves de la caja fuerte y le dio acceso a las cuentas bancarias. «Tú sabes de esto más que yo ahora», le confesó una tarde, con una mezcla de resignación y un extraño orgullo. Sofía ya no era la prisionera que esperaba la muerte de su carcelero. Se había convertido, de facto, en la administradora de su propio futuro. Se movía por la finca con una nueva seguridad, una calma que no nacía de la arrogancia, sino de la certeza de conocer cada palmo de aquella tierra, cada cabeza de ganado, cada nombre en los libros de cuentas. Estaba lista. Ya no temía al futuro, porque había pasado los últimos años construyéndolo con sus propias manos. La muerte de don Alejandro no fue un estruendo, sino un susurro. Se apagó una madrugada de primavera, en la misma cama donde Sofía le había salvado la vida meses atrás. El final fue tranquilo, casi una rendición pacífica al agotamiento de su cuerpo. La noticia se extendió por la comarca como una onda expansiva silenciosa, generando más alivio que pena. El funeral fue un acto social sobrio y tenso, una congregación de rostros curtidos por el sol y el trabajo que acudían más por costumbre que por afecto. Fue entonces cuando aparecieron ellos, los sobrinos. 2 hombres de ciudad, vestidos con trajes caros que desentonaban con el polvo del camino, con una arrogancia que no se molestaban en disimular. Miraron a Sofía con un desdén apenas velado, viéndola como lo que siempre había sido a sus ojos, parte del mobiliario, la sirvienta que había tenido la suerte de estar allí al final. No tenían ni la más remota idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Para ellos, aquel día era una simple formalidad, el trámite final antes de tomar posesión de lo que consideraban suyo por derecho de sangre. Se sentaron en primera fila en el gran salón de la casona para la lectura del testamento, con sonrisas de suficiencia, ignorando por completo a la joven que permanecía de pie en un rincón, silenciosa e indescifrable. El notario, un hombre mayor y de gestos pausados llamado señor Mendoza, carraspeó para imponer silencio en el abarrotado salón. Allí estaban todos los que importaban en aquel pequeño universo, los jornaleros con sus ropas de domingo, el capataz Mateo con el rostro impenetrable, los padres de Sofía, Julián y Carmen, encogidos en un rincón como si pidieran perdón por su mera presencia. La atmósfera era densa, cargada de una expectación casi irrespirable. Los sobrinos, Carlos y Javier, se habían acomodado en los sillones de cuero del despacho, como si ya fueran los dueños, intercambiando miradas de complicidad. El señor Mendoza desdobló el documento con parsimonia, sus ojos recorriendo las primeras líneas por encima de sus gafas. Comenzó a leer con una voz monótona los preámbulos legales, las disposiciones sobre el entierro, los legados menores a la parroquia del pueblo. Cada palabra aumentaba la tensión. Sofía permanecía inmóvil, con la vista fija en un punto indefinido de la pared. No parecía nerviosa ni expectante, parecía simplemente estar esperando. Julián se retorcía las manos, su rostro una máscara de culpa y ansiedad. No podía mirar a su hija, se sentía como un intruso en el acto final de una tragedia que él mismo había puesto en marcha. El notario hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y se preparó para leer la cláusula principal, la que todos, por diferentes motivos, anhelaban y temían escuchar.
y en lo que respecta a la totalidad de mis bienes, incluyendo la finca Las Encinas, las cabezas de ganado, las explotaciones de corcho y olivar, así como los saldos de todas mis cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias, leyó el señor Mendoza, su voz resonando en el silencio sepulcral. Restando los legados ya mencionados y en pleno uso de mis facultades mentales, habiendo revocado cualquier testamento anterior, lego en su totalidad y como única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a doña Sofía García Montes. El tiempo pareció detenerse, un jadeo colectivo recorrió la sala. Carmen se llevó la mano a la boca, sus ojos desorbitados buscando los de su marido, que había palidecido hasta adquirir un tono ceroso. Los sobrinos se quedaron congelados, sus sonrisas petrificadas en una mueca de incredulidad grotesca. Por un instante nadie se movió, nadie respiró. El nombre, doña Sofía García Montes, flotaba en el aire como una imposibilidad, una fractura en el orden natural de las cosas. La sirvienta, la garantía viviente, la muchacha entregada para saldar una deuda de honor, acababa de heredar el imperio que la había mantenido cautiva. La onda de choque fue tan brutal que el silencio que siguió a la revelación fue casi más violento que cualquier grito. Fue Carlos, el sobrino mayor, quien rompió el hechizo. Se levantó de un salto, con el rostro congestionado por la rabia, y señaló a Sofía con un dedo tembloroso. «Esto es un fraude, una estafa», gritó, su voz rompiéndose por la furia. «Esa mujer es una ladrona, una trepadora que se aprovechó de un anciano senil y enfermo. Todos ustedes lo saben». Se giró hacia la gente del pueblo, buscando cómplices en su indignación. «Es la garantía, recuerdan, la entregaron como un pago, y ahora se ha cobrado con creces. ¿Qué le prometiste, le espetó a Sofía, acercándose a ella con una agresividad amenazante. «Ya seguro que te metiste en su cama, una cualquiera del campo que nos ha robado lo que es nuestro por derecho». La humillación era pública, calculada para destrozarla, para reducirla de nuevo a lo que siempre había sido a sus ojos, un objeto sin valor. Las palabras, cargadas de veneno y clasismo, cayeron sobre Sofía como latigazos. Pero ella no se encogió, no lloró, no bajó la mirada. Simplemente lo observó, dejando que el torrente de insultos se estrellara contra la muralla de una calma que nadie en aquella sala podía comprender. Se limitó a esperar a que el hombre, ahogado en su propia rabia, se quedara sin aire. Fue entonces, en medio del caos y los murmullos escandalizados, cuando Sofía se puso en pie. No con arrogancia, sino con la misma dignidad serena con la que había fregado aquellos suelos durante años. El salón entero enmudeció. Todos los ojos se clavaron en ella. Su voz, cuando habló, no fue un grito de defensa, sino una declaración de hechos, clara y firme, que cortó el aire como un cuchillo. «No voy a defenderme de acusaciones que nacen de la codicia», comenzó, mirando no a los sobrinos, sino a la gente del pueblo, a las caras que la habían visto crecer y que la habían juzgado en silencio. «En su lugar, voy a contarles la verdad de una promesa hecha por desesperación. La verdad de una deuda de honor que exigió la vida de una joven como pago. Todos ustedes conocen esa historia. La susurraron en las calles, la comentaron en las tabernas. Vieron cómo mi padre me traía a esta puerta y cómo esa puerta se cerraba detrás de mí. Ninguno de ustedes preguntó, ninguno de ustedes intervino. Porque en nuestro mundo, el honor de un hombre, aunque sea un honor cruel y anticuado, pesa más que el futuro de una mujer». Sus palabras no eran un reproche, sino un espejo que devolvía a cada uno de los presentes la imagen de su propia complicidad, de su propio silencio. Continuó, su voz ganando una fuerza tranquila que resonaba con la autoridad de la experiencia vivida. «Yo no llegué a esta casa buscando una herencia, llegué esperando una condena. Y durante mucho tiempo, eso fue lo que tuve. Serví a un hombre amargado, solitario y cruel, el hombre que todos ustedes temían. Pero también cuidé a un hombre enfermo, frágil y atormentado por sus propios fantasmas. Un hombre abandonado por la misma sangre que hoy reclama su fortuna. Ustedes vieron al déspota, yo vi al ser humano que se escondía debajo. Le salvé la vida no por cálculo, sino porque era lo correcto. Y en sus últimos meses no me trató como a una sirvienta, sino como a la única persona en el mundo que no esperaba su muerte para beneficiarse». Hizo una pausa, y su mirada se posó finalmente en los sobrinos, fría y afilada como el acero.
Don Alejandro no me dejó su fortuna por debilidad, me la dejó como un acto de justicia, su último acto de desprecio hacia aquellos que solo valoraban su dinero, pero nunca a él. Esta herencia no es un regalo, es el pago final de una deuda, pero no la mía, la de todos ustedes. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Los sobrinos se quedaron sin argumentos, desarmados no por una defensa legal, sino por una verdad moral irrefutable. Y en ese silencio se oyó un sollozo ahogado. Era Julián. El padre de Sofía se abrió paso entre la gente, con el rostro bañado en lágrimas, y cayó de rodillas ante su hija. «Perdóname», susurró, la voz rota por una vergüenza que lo consumía. «Perdóname, hija mía, por mi cobardía, por mi honor estúpido. Perdóname». Aquella confesión pública, aquel acto de rendición de un padre ante la fuerza de su hija, fue el golpe de gracia. La validación que Sofía nunca había pedido, pero que lo cambiaba todo. La gente del pueblo ya no la miraba con lástima o con recelo, la miraban con un respeto sobrecogedor, casi con temor. Acababan de presenciar algo extraordinario, no el ascenso de una criada afortunada, sino el nacimiento de una líder. Sofía había llegado a aquella finca como una garantía sin voz, y ahora se erguía como la dueña de su destino, con el poder no solo de la riqueza, sino de una autoridad moral que nadie se atrevería a cuestionar jamás. Sofía no se arrodilló para levantar a su padre, se quedó de pie, mirándolo con una compasión que no tenía nada de lástima y todo de una fuerza recién descubierta. «Levanta, padre», dijo, con una voz suave pero inquebrantable. Una voz que ya no era la de una hija obediente, sino la de una mujer que había visto el fondo del abismo y había decidido no quedarse en él. La absolución que Julián buscaba no vino en forma de palabras fáciles, sino en un gesto que redefinió su relación para siempre. Le tendió la mano, no para ser besada como un signo de sumisión, sino para ayudarlo a ponerse en pie, como una igual. El perdón no se pronunció, se construyó en los días siguientes. Sofía no los expulsó de su antiguo hogar, pero les ofreció algo mejor, una de las casas más dignas de la finca, una que había pertenecido al antiguo administrador, con un pequeño jardín para que Carmen plantara sus flores. No fue un acto de caridad, sino de restauración. Estaba devolviéndoles la dignidad que el honor de su padre les había costado a todos. Julián, por primera vez en su vida, aceptó la ayuda de su hija, y en esa aceptación encontró una penitencia mucho más profunda y sanadora que cualquier castigo. La dinámica familiar se invirtió por completo. Ya no eran los padres que protegían a una hija frágil, sino una familia que aprendía a apoyarse en el pilar inesperado en que Sofía se había convertido. La primera decisión de Sofía como dueña de las encinas no fue una orden, sino una invitación. Reunió a Mateo y a todos los jornaleros en el mismo salón donde se había leído el testamento. No se sentó en el sillón de don Alejandro, permaneció de pie, al mismo nivel que ellos. Sobre la gran mesa de roble no había contratos ni advertencias, sino los viejos libros de contabilidad de la finca, los mismos que había estudiado durante incontables noches. Con una calma solemne los abrió y leyó en voz alta los nombres de las familias que, como la suya, estaban atadas a la finca por deudas no escritas, por favores que se habían convertido en cadenas invisibles de servidumbre. Luego, ante la mirada atónita de todos, arrancó esas páginas, una por una, y las arrojó a la chimenea apagada. «A partir de hoy», declaró, su voz resonando en el silencio, «la única deuda que existe en esta finca es la que tenemos con la tierra y con nuestro trabajo. No habrá más deudas de honor, solo habrá salarios justos, contratos escritos y el respeto que todo hombre y mujer merece por su esfuerzo». No hubo aplausos, sino algo mucho más poderoso, un murmullo de incredulidad que lentamente se transformó en un asentimiento colectivo. Los hombres, que habían servido a un patrón por miedo, ahora miraban a una patrona a la que empezarían a servir por lealtad. La transformación de la finca no fue inmediata, sino un proceso metódico y colaborativo. Sofía sabía que no podía dirigir aquel imperio sola, ni quería hacerlo al modo de don Alejandro. Su segunda gran decisión fue proponer la creación de una cooperativa. Sentó a Mateo, a quien nombró su socio gestor, y a los jornaleros más veteranos, y les expuso su visión.
modernizar la explotación, invertir en maquinaria que aliviara las tareas más duras y, lo más revolucionario de todo, repartir un porcentaje de los beneficios anuales entre todos los trabajadores. Al principio, la desconfianza era palpable. Estaban acostumbrados a un sistema feudal donde el patrón se llevaba todo y ellos las migajas. Pero Sofía no les hablaba con la arrogancia del poder, sino con la lógica de los números que había aprendido a dominar. Les mostró los balances, les explicó las proyecciones de beneficios si mejoraban la producción y les demostró que su prosperidad estaba directamente ligada a la de ellos. Su liderazgo no se basaba en la imposición, sino en la transparencia y el interés común. Poco a poco, la finca dejó de ser el feudo de un solo hombre para convertirse en un proyecto colectivo. Las viejas rencillas se disolvieron en el trabajo compartido y el orgullo de pertenencia empezó a florecer en una tierra que durante generaciones solo les había ofrecido sudor y sumisión. Con la gestión de la finca encauzada, Sofía finalmente se permitió reclamar el sueño que le habían arrebatado. El inmenso y polvoriento despacho de don Alejandro, antes un símbolo de su cautiverio, se transformó en su santuario de estudio. Vendió los trofeos de caza y las armas que adornaban las paredes y con ese dinero compró los libros más avanzados de biología, anatomía y medicina veterinaria. Se matriculó en la universidad a distancia, convirtiéndose en la primera persona de su familia en acceder a la educación superior. Sus días eran una dualidad asombrosa. Por la mañana recorría la finca a caballo, discutiendo precios de corcho o estrategias de riego con Mateo. Por la noche se sumergía en la complejidad del sistema nervioso de un equino o la composición química de un antibiótico. Era un trabajo agotador, una disciplina de hierro forjada en los años de servidumbre, pero cada página que leía, cada examen que aprobaba, era un acto de reafirmación. No estaba simplemente estudiando una carrera, estaba reconstruyendo, pieza a pieza, la identidad que le habían intentado robar. La fortuna de don Alejandro, el instrumento de su condena, se había convertido irónicamente en la herramienta para financiar su liberación más profunda y personal. El impacto de Sofía trascendió los límites de su finca y se extendió por todo el pueblo como una onda expansiva de cambio. La comunidad que una vez la juzgó con susurros, ahora observaba sus acciones con una mezcla de asombro y admiración. Su acto más significativo fue la creación de la Fundación Carmen, en honor a la fe silenciosa y la resistencia de su madre. Con los fondos de la fundación, estableció un programa de becas para que los jóvenes del pueblo, especialmente las chicas, pudieran acceder a la universidad o a la formación profesional, rompiendo el ciclo de resignación que la había atrapado a ella. La primera becada fue la hija de uno de sus jornaleros, una joven brillante que soñaba con ser ingeniera agrónoma. La vieja escuela del pueblo que se caía a pedazos fue renovada y equipada con una biblioteca y ordenadores. Sofía no se convirtió en una benefactora distante, se implicó personalmente, hablando con los maestros, con los padres, animando a los jóvenes a soñar más allá de los confines de la dehesa. Dejó de ser la heredera para convertirse en Doña Sofía, un título que ya no evocaba el poder feudal de antaño, sino una nueva forma de matriarcado basada en la oportunidad y la justicia. Estaba utilizando su poder no para acumular más, sino para distribuirlo, para regar un terreno social que llevaba demasiado tiempo seco. Años después, la imagen de Sofía ya no era la de la joven asustada que caminaba hacia una puerta de roble, sino la de una mujer serena que supervisaba la construcción de un pequeño hospital veterinario en sus propias tierras. Ya no vestía ropas de sirvienta, sino la bata de una estudiante a punto de graduarse, manchada de tierra y de esfuerzo. Había aprendido a llevar el peso de su legado sin que éste la aplastara, equilibrando la gestión de un próspero negocio cooperativo con su pasión por sanar animales. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la comarca, un recordatorio de que las cadenas más pesadas no siempre son de hierro. A veces están hechas de palabras, de promesas y de un honor mal entendido. Pero su vida era la prueba viviente de que ninguna cadena es irrompible. Aquel día, en la lectura del testamento, todos comprendieron que el verdadero valor no reside en la palabra que te somete, sino en la voluntad que te permite reescribir tu propio destino. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Sofía no se mide en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en el profundo cambio que arraigó en la conciencia de su gente.
Las Encinas dejó de ser un feudo gobernado por el miedo y el silencio para convertirse en un ecosistema de prosperidad compartida. Las viejas cercas que antes delimitaban la propiedad de un solo hombre, ahora simbolizaban la protección de un proyecto común. El sonido del nuevo tractor, adquirido con los primeros beneficios de la cooperativa, era la música de una nueva era, un himno al trabajo dignificado que había reemplazado el murmullo de la sumisión. Los jornaleros, que durante generaciones habían agachado la cabeza ante el patrón, ahora la levantaban en las asambleas para debatir, proponer y decidir sobre el futuro que estaban construyendo juntos. La finca, que había sido la prisión de Sofía, se transformó bajo su dirección en un refugio de oportunidades. El aire mismo parecía más limpio, despojado de la pesada carga de las deudas no escritas y del veneno de un honor que se cobraba en vidas. Aquella tierra, que había sido testigo de tanto dolor, ahora era un lienzo en blanco donde una comunidad entera, liderada por la mujer a la que una vez despreciaron, pintaba un futuro de justicia y respeto mutuo. El cambio más grande no estaba en los libros de cuentas, sino en las miradas de la gente. La vergüenza había sido reemplazada por el orgullo. Pero la transformación más profunda fue la que tuvo lugar dentro de la propia Sofía. No se convirtió en una réplica femenina de don Alejandro, una nueva déspota con un rostro más amable. Al contrario, utilizó el poder que le fue concedido para desmantelar el mismo sistema que la había oprimido. Gobernar no significaba para ella imponer su voluntad, sino escuchar, mediar y facilitar. Las cicatrices de su cautiverio no desaparecieron, se convirtieron en la fuente de su empatía, en un recordatorio constante del coste humano de la injusticia. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de su propia experiencia. ¿Esto habría ayudado a la joven de 19 años que llegó a esta puerta aterrorizada? Su vida se asentó en un equilibrio extraordinario. Por la mañana era la empresaria que negociaba con proveedores o la agrónoma que analizaba la salud del suelo. Por la tarde era la estudiante que se sumergía en sus libros de veterinaria, recuperando con una disciplina feroz el sueño que le habían intentado arrebatar. No había en ella rastro de amargura o de revancha, había en cambio una serenidad inquebrantable, la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo no por herencia, sino por una conquista silenciosa y tenaz. Se había convertido en la arquitecta de su propia existencia, construyendo sobre los cimientos de su dolor un edificio de propósito y significado. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa, un cuento que los padres contaban a sus hijos no para asustarlos, sino para inspirarlos. Su figura trascendió la de una simple terrateniente para convertirse en un símbolo de lo posible. Para las jóvenes del pueblo, que habían crecido creyendo que su destino estaba limitado a casarse, tener hijos y servir, Sofía era una revelación. Era la prueba viviente de que la inteligencia, la resiliencia y el valor eran herramientas más poderosas que cualquier tradición impuesta. La Fundación Carmen no fue solo un acto de generosidad, fue una declaración de intenciones. Nunca más el futuro de una joven sería sacrificada en el altar del pasado. Ver a la primera becada partir hacia la universidad con la cabeza alta, con el apoyo de toda la comunidad, fue una victoria tan significativa como la propia herencia de Sofía. Se había roto un ciclo. La resignación, esa enfermedad endémica que había plagado al pueblo durante generaciones, empezó a retroceder ante una nueva epidemia, la de la esperanza. Sofía no les dio a los jóvenes un camino a seguir, les demostró que tenían la capacidad de construir el suyo propio, sin importar de dónde vinieran. Su legado más perdurable no fue la riqueza que distribuyó, sino la mentalidad que cambió para siempre. Al final, la jornada de Sofía redefine por completo el concepto de honor. La historia comenzó con una promesa que encadenaba el futuro al pasado, un código de honor masculino que exigía el sacrificio de los vulnerables para mantener intacta la palabra de los hombres. Era un honor hueco, basado en el miedo y la sumisión. Lo que Sofía construyó a través de sus acciones fue una nueva definición. Un honor basado en la justicia, la compasión y la responsabilidad hacia la comunidad. Un honor que no se hereda, sino que se gana cada día con actos de integridad. Demostró que el verdadero valor no consiste en cumplir ciegamente una promesa injusta, sino en tener el coraje de enmendar los errores de quienes nos precedieron.
Su vida se convirtió en la encarnación de la lección final que don Alejandro, quizás sin ser plenamente consciente, dejó escrita en su testamento. Aquel día, en la lectura del testamento, todos comprendieron que el verdadero poder no reside en la palabra que te somete, sino en la voluntad inquebrantable que te permite reescribir tu propio destino. La historia de Sofía nos enseña que las prisiones más difíciles de derribar no siempre tienen muros de piedra, sino que están construidas con el silencio, la costumbre y el miedo. Nos recuerda que incluso en la desolación más absoluta, una sola persona, armada con inteligencia y dignidad, puede cambiar no solo su propia vida, sino el mundo que la rodea. Su legado es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados por circunstancias que no eligieron. Una prueba de que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la fuerza para forjar tu propia llave. Si crees que la dignidad es un derecho innegociable y que cada acto de justicia, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos de personas que, como Sofía, se negaron a aceptar el destino que les fue impuesto. Gracias por acompañarnos.